Hola chicos, vamos a empezar a trabajar con aproximación, ¿sí? Vamos a empezar hablando un poquito de qué es ese concepto, qué significa aproximación, ¿sí? Bueno, es algo que se trabaja con los números decimales. Nosotros hemos estado viendo cómo, por ejemplo, se ordenaban los números decimales, cómo se formaba primero el número decimal, luego cómo se podían trabajar para ordenar las distintas clasificaciones y demás. Y también el concepto importante que había que tener en cuenta, que un número decimal dentro de lo que es el conjunto de los números racionales surge a partir de un número fraccionario, ¿sí? Bien, hay una cuestión que tiene que ver con una situación práctica más que nada, que es el concepto de aproximación. Bien, ¿qué ocurre? Cuando nosotros estamos trabajando en situaciones prácticas, el número decimal es algo que es muy utilizado, ¿sí? Se usa por ahí mucho más el número decimal que el número fraccionario en situaciones prácticas. Más que nada cuando tiene que ver, cuando estamos hablando, por ejemplo, de dinero, de peso, ¿sí? En kilogramos, gramos, etcétera. Cuando estamos hablando de medidas. Bien, el número fraccionario por ahí se deja de lado porque es un trabajo que por ahí es muy difícil de hacerlo con fracciones, y se pasa a lo que es el número decimal. Pero el pasar a número decimal lleva consigo lo que tiene que ver con la aproximación. La aproximación es básicamente aceptar un pequeño error, ¿sí? Que tiene que ver con expresar a un número de una manera no del todo exacta. ¿Y por qué digo esto? Bueno, vamos a suponer que yo tengo este número decimal. Y este número decimal me expresa, por ejemplo, una medida en metros. Yo sé que la parte entera van a ser los metros, ¿sí? Y luego va a venir la parte decimal, que es la que tiene que ver con los centímetros. Ahora, hay un tema importante a tener en cuenta. Cuando yo trabajo con centímetros, yo sé que los centímetros van desde el 0 al 100, ¿sí? O al 99, mejor dicho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo decir 23 metros y 486 centímetros o 486.753 centímetros. Los centímetros son hasta acá. Esto ya forma parte de los milímetros, y estos otros valores ya forman parte de medidas de longitud mucho más pequeña, en el orden de lo que son los micrones, ¿sí? Etcétera. Que obviamente para una situación práctica no tiene mucho sentido trabajarlo, ¿sí? Está bueno leer algo acerca de lo que es el truncamiento y el redondeo y la aproximación, ¿sí? Debe haber seguramente bastante material en Google. Es una cosa interesante para que ustedes la investiguen. Y es interesante, ¿por qué? Porque nosotros, ¿qué hacemos cuando truncamos, por ejemplo? Truncar, ¿qué significa? Tomar un corte en una cantidad determinada de números de posiciones decimales. ¿Para qué? Para que el número que yo utilice sea mucho mejor, o mucho más fácil, mejor dicho, de manipular. En este caso, el resultado sería 23,48. ¿Sí? Y por lo tanto, yo ya voy a saber que voy a estar hablando de 23 metros y 48 centímetros. ¿Sí? O casi 23 metros y medio. Que podría decirlo de esa manera. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que los dos elementos que yo voy a trabajar con aproximación, uno es el truncamiento, el otro es el redondeo, me van a llevar a un pequeño error, pero por otro lado me van a favorecer en el momento de yo tener que estar trabajando con esas cantidades. Por ejemplo, supongamos que esto yo lo tengo que sumar o multiplicar para obtener determinados cálculos, ¿sí? Que tenga que ver con otras mediciones. ¿Sí? Siempre va a ser mucho más fácil trabajar con una cantidad como esta a trabajar con la original, ¿sí? Pero bueno, vuelvo a repetir, siempre estamos aceptando ese pequeño error de aproximación, ¿sí? O por la aproximación. Bueno, vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo B, en donde vamos a poner 0,39876,
por ejemplo, vamos a truncar acá, ¿sí? Esto me terminaría dando 0,39. Vamos a poner otro ejemplo más, con número negativo, porque puede ser también. Vamos a truncar acá, ¿sí? Porque, a ver, nadie dice que el truncamiento o el redondeo tiene que ser necesariamente en la posición decimal 2, ¿sí? Puede ser en cualquiera. Y vamos a ver un último ejemplo más. Por ejemplo ahí. ¿Está? Bien. Vamos a poner uno más por las dudas, por una cosita que después voy a explicar. Y ahí tenemos. Básicamente, ¿qué es el truncamiento? El truncamiento es, fíjense, cortar en un determinado lugar la cantidad de decimales. Yo digo, tengo que truncar en 2 decimales, ¿sí? Corto ahí. Tengo que truncar en 2 decimales, corto ahí, ¿sí? Y escribo solamente lo que me queda, lo otro lo descarto. Es como que esta parte se va, ¿sí? Acá, ¿en dónde estoy truncando? En 4 decimales, 4 posiciones, ¿sí? La otra parte se va, y así sucesivamente. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo me doy cuenta de dónde tengo que truncar? Bueno, habitualmente me lo van a decir. Me van a decir, se trunca en tanta cantidad, o se redondea en tanta cantidad de decimales, ¿sí? Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el truncamiento, con el redondeo. Pero teniendo en cuenta que hay una regla para el redondeo. Ahora vamos a ver. Vamos a tomar el mismo ejemplo, 23,486,753, y vamos a redondear en 2 posiciones decimales. En este caso, el redondeo me va a quedar de esta manera. ¿Por qué voy a poner un número 9? Porque yo me tengo que fijar siempre en el último valor, en lo que sería en el primer valor, no el último valor, en el primer valor que yo descarto. Yo acá estoy descartando estos 4 valores. El primero me va a marcar si yo tengo que sumarle 1 o no. Si este numerito de acá es 5 o más, 5, 6, 7, 8 o 9, al numerito que yo estoy redondeando le voy a sumar 1. ¿Sí? Fíjense, en este caso, de acá, del ejemplo B, va a pasar algo parecido. Pero esto va a tener un efecto incluso más impactante. ¿Por qué? Porque ese numerito que yo tengo acá me está diciendo que yo le tengo que sumar 1. Y si al 39 yo le sumo 1, lo tengo que escribir así, 0,40. Ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso. Vamos a ver en este caso, acá pasa lo mismo. Van a ver que por más que estemos hablando de un número negativo, 16, 7, 1, 8, 3, yo voy a cortar acá y van a ver que como este numerito es más grande, ¿sí? De 5 o más, sería en este caso un 8, me va a quedar menos 3,1672. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso? En el D. 3,4562. Acá redondeo usando 3 posiciones decimales. Este número es más chiquito que 5. Más chiquito que 5 significa 0, 1, 2, 3 o 4. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el redondeo, en este caso, me va a quedar exactamente igual que el truncamiento. ¿Sí? Eso suele ocurrir también. Y en el caso del E, fíjense lo que ocurre, que yo por eso lo ponía acá. ¿Qué pasa cuando el numerito es 5? Bueno, cuando el numerito es 5, recuerden que se sube 1. Por ejemplo, 31,59. ¿Está? Porque le tendríamos que agregar 1, ya que este es un numerito que hace, digamos, a la regla que nosotros habíamos mencionado.
Bien, con esto terminamos el concepto de truncamiento y redondeo. De todas maneras, vuelvo a repetir, yo les dejo para que ustedes investiguen un poquito más en internet el concepto. Vieron que el procedimiento es bastante fácil de trabajarlo, pero está bueno leer acerca del concepto de aproximación, acerca del concepto de truncamiento, de redondeo, de la relación que hay entre el número decimal y el número fraccionario, ¿sí? Cuándo es conveniente trabajar con un número fraccionario, cuándo es conveniente trabajar con un número decimal y las consecuencias que trae cada una de esas situaciones, ¿sí? Es una parte bastante interesante para investigarla. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy.